Bueno, aquí en esta presentación vamos a trabajar con los medios de comunicación, vamos a hablar sobre los 5 medios de comunicación más importantes que están trabajando. Bueno, los medios, ¿qué podemos hablar sobre los medios de comunicación? Ellos ayudan a relacionarnos con el mundo y nos conducen a una sociedad global como también a formarnos una opinión. Cuando nosotros estamos utilizando los medios de comunicación, nos estamos relacionando con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con el resto de personas. ¿Sí? Le estamos expresando nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros conocimientos. Sí, estamos utilizando para muchas cosas, para una información, o sea, son muy importantes. Entonces, pero ¿cómo surgieron los medios de comunicación? ¿No? Al principio se hacían por puro mimos. La gente no se utilizaba ni la palabra, después surgió la palabra voz a voz, entonces se conversaba. Después surgieron el medio escrito. El medio escrito que se utilizaban unas tablas de barro en la época de Mesopotamia. Se utilizaba y ahí se hacían las inscripciones, las letras. Escribían, en los egipcios se utilizaron se escupían las piedras. Esto todavía permanece en los escritos egipcios, dicen los jeroglíficos. Y ya hay mucha gente que cogen los jeroglíficos y lo leen, ¿no? Lo traducen a otro idioma, que ya eso es una ciencia, traducir, trabajar con esos jeroglíficos. Entonces, ¿qué podemos dejar? ¿Qué nos podían dejar ellos? Nos dejaron muchos conocimientos en esos jeroglíficos, en las tablas, en las tablillas. O sea, podemos encontrar muchos conocimientos de civilizaciones antiguas. Entonces, se está tratando de rescatar todo ese conocimiento. Actualmente estamos ya tenemos otros medios de comunicación, ¿no? Claro que primero pasamos por medios de comunicación, por lo menos la imprenta, que revolucionó los medios de comunicación, porque al comienzo, en la época de los años antes de Cristo, se escribía, pero se escribía a mano. Entonces había una persona que escribía, entonces demoraba hasta meses escribiendo un libro. Y a veces eran libros que se fabricaban a ciertas personas, eran libros que eran muy costosos, era muy difícil, o sea, que las personas tuvieran acceso al conocimiento, porque un libro se creaba para ciertas personas y eso demoraba 2 o 3 meses, y eran pocas personas las que escribían, las que se les permitía escribir. Entonces, el que tenía acceso al conocimiento eran personas privilegiadas, ¿no? De la gente de la realeza, gente de la alcurnia, o sea, que tenían mucho dinero. Y actualmente con los medios de comunicación masivos ya eso ha cambiado, ¿no? Entonces, el primero que dio un gran salto fue la imprenta, ¿no? El alemán Johann Gutenberg. Hay que grabarnos ese nombre, ¿no? Porque ese señor hizo un cambio total en la humanidad, porque permitió reproducir libros en millones de libros. Entonces permitió que libros, por lo menos como la Biblia, fuera el libro más difundido a nivel mundial. Y se reprodujo en millones, millones. Entonces millones de personas pudieron tener acceso a, mucha, a muchos conocimientos, a mucha tecnología, a muchas cosas que estaban guardadas para ciertas pocas personas, ¿no? Entonces totalmente fue una total revolución, ¿no? Revolución. Entonces esos libros, los libros revolucionaron los libros, ¿no? Porque se masificaron. Actualmente todavía se sigue trabajando con los libros, ¿no? Y es el medio donde se está almacenando la mayor cantidad de información. A pesar de que el Internet se ha revolucionado y todo eso, sigue mucha información en esos libros. Pues no pierden la vigencia todavía. Bueno, entonces, comenzamos con medios de comunicación como la televisión. La televisión tiene sus inicios tecnológicos en el año 1884. Es entre los años 1925 y 1930 que se experimenta con ella, siendo en 1936 usada por el gobierno nazi para la transmisión de los Juegos Olímpicos. Desde la aparición del primer servicio de televisión pasado por la llegada del color, el medio se ha ido masificando y evolucionando cada día en lo tecnológico. Bueno,
La televisión más que todo es un aparato que es como un receptor. Él recibe una señal y es un medio de comunicación masivo porque llega a todos los hogares prácticamente que tienen acceso a comprar un televisor, ¿no? Que son muchos. Entonces, se podría decir que es un medio masivo, es uno de los más masivos que hay a nivel mundial. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que al principio él lo que hace es recibir una señal que se está emitiendo y la transforma en imágenes y en sonido. Entonces las funciones de la televisión, ¿qué hace? ¿Qué se utiliza la televisión para informar, entretener, educar y formar opinión? Eso es para, sí, para las cosas buenas que se usan, porque hay cosas tampoco que no estamos utilizando para... Sí. Más adelante veremos eso. Características. Permite la transmisión de imágenes a gran distancia y de forma inmediata. Penetra en la mayoría de los hogares y sin distinción de clase. Al presentar estímulos visuales y auditivos de un medio más eficaz que los demás. Entonces, cuando se comenzaron a transmitir por la televisión, por lo menos se logró transmitir las Olimpiadas de los nazis, en el año 1940 y pico, ¿no? Entonces, sí. Entonces esa fue una de las primeras transmisiones que se hizo. Se transmitió también la llegada a la luna, también otras transmisiones. Se transmiten juegos, se transmiten muchas cosas, se están transmitiendo por la televisión que son importantes. Sí, que son muy importantes la transmisión. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Ahora la radio. La radio es otro medio de comunicación masivo, ¿no? Que lo que hace es recibir una señal. Existe, se transmite por intermedio de señales. Sus bases teóricas se remontan hacia el año 1861 y 1865, pero en 1897 se montó la primera estación de radio en el mundo. Actualmente la cantidad de radioemisoras es muy grande, por lo que a cada emisora de radio se le asigna una frecuencia en la que puede transmitir para que no haya interferencia con otras emisoras. Bueno, entonces, siempre va a haber una señal, o sea, cada emisora va a transmitir una determinada señal, ¿sí? A una frecuencia. Por eso es que hay varias señales, uno va cambiando en el radio según la frecuencia, va escuchando una emisora. Entonces, este fue uno de los medios de comunicación más masivos, más importante que se usó, ¿no? Y todavía sigue siendo muy importante porque un radio es muy económico y cualquiera recibe información, recibe conocimiento, recibe muchas cosas por la radio, ¿no? Pero hay mucha gente que escucha mucho la radio, una canción, se escucha algo, sí. Entonces por eso que sirve para informar, entretener, educar y formar opinión. Característica, permite la transmisión de sonido por medio de señales electromagnéticas a gran distancia y de manera inmediata. Entonces las señales que se transmiten son electromagnéticas, ¿no? Y viajan a grandes distancias. Eso es algo que revolucionó en su época, pero lo único que tú escuchas siempre son los sonidos, ¿no? Sus mensajes son similares a los de la televisión, con la diferencia que estos se transmiten solo por audio, por lo que deben tener mayor claridad y solo apoyándose en recursos auditivos. Otro medio de comunicación que revolucionó mucho en su época, todavía está vigente, pero sí, ya ha perdido un poco de capacidades, es la prensa. La prensa, podíamos ver a las personas siempre sentadas leyendo sus periódicos, informándoselas, porque es uno de los medios de comunicación más aceptados, ¿no? Porque las personas se sentaban y leían toda la información que podían. Entonces, este periódico nació en Inglaterra, fue Daily Courant en 1702. Anteriormente había formas de comunicación como lo fueron en Roma, las actas del pueblo. Con la invención de la imprenta aparecieron nuevos avisos que solo se utilizó para ocasiones especiales como la del descubrimiento de América. Entonces, la prensa tuvo mucha importancia, ¿no?
Y entonces informar, entretener, educar, formar opinión, es una forma de estar comunicado, de estar culturalmente bien preparado. Entonces, ahora entramos al cine. El cine es uno de los medios de comunicación también que influía mucho, ¿no? En su época tú podías, te sentabas a escuchar un cine, te divertía, te entretenía y fuera de eso te formaba, te daba, te informaba. Entonces el cine fue inaugurado como espectáculo en París en el año 1895. En el año 1900 evolucionó el cine sonoro y el cine a color en un principio nace a partir del arduo trabajo, se coloreaban más de 90.000 fotogramas para una hora de cinta. O sea, cuando apareció el cine por primera vez se trabajaba con el cine mudo de la Carlos Chaplin. Es una persona un actor muy reconocido a nivel mundial, tiene unas películas muy buenas. Era el famoso cine mudo, ¿no? Era pero todavía la gente lo ve mucho, ¿no? Ese tipo de cine de Carlos Chaplin es muy importante. Entonces después ya apareció la parte sonora, le fueron colocando la parte sonora y con el tiempo le colocaron los colores. Y ya podemos verlo hasta el cine en 3 dimensiones, que parece que nosotros estuviéramos metidos en la película, ¿no? Y no es alto para cardíaco, porque una persona con problemas cardíacos le puede dar hasta un paro cardíaco. Informar, entretener, educar y formar opinión. Entonces estas son las funciones del cine, ¿no? Ya ha evolucionado mucho, ¿no? Ahora con Netflix también eso ha tenido mucha evolución. Características, entrega un mensaje por medio de una historia basada en un tema ficticio o real. Puede ser de corta o larga duración. Mensajes, sus mensajes en algunos casos son de medios de moraleja, en otros no se hacen reflexionar sobre diversas situaciones de la vida en que nos podemos encontrar. Esto por medio de la comedia, el drama y la tragedia. Ahora vemos la parte de Internet. Esto ha revolucionado totalmente todo, ¿no? Por intermedio de un cable, de una señal, todo se transmite. Y el Internet tiene una ventaja que ha cogido todos estos medios de comunicación y lo ha coaccionado, o sea, eso es como todos en uno. Aquí podemos ver cine, podemos ver televisión, podemos leer la prensa, podemos escuchar música, escuchar hasta emisoras también. Entonces, su inicio fue en ARPANET en el año 1969, diseñada por Robert Taylor, quien creó la primera red de computadores. Cuando comenzó, estos computadores conectaron dos, tres computadores y se dieron cuenta de que funcionaba, ¿no? Que funcionó una red. O sea, uno le mandaba mensajes al otro y el otro le mandaba. Entonces utilizaba unos códigos, ¿no? Que es el código que actualmente está vigente, que es el TCP/IP, que es el mismo reconocido www. Este es el mismo código que se está utilizando para enviar los mensajes a través de Internet, que es lo mismo que significa World Wide Web. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que esto, se dieron cuenta que descubrieron algo que era el descubrimiento del siglo, ¿no? Lograr conectar y enviar mensajes entre computadoras. Y así fue aumentando cada día fue creciendo. Al principio conectaban uno cada 20 días, ya después eran miles que se conectaban. Y así fue creciendo la red, lo que se llama actualmente el Internet. Es una red de computadores interconectados. Entonces puedes tener acceso a cualquier parte del mundo, ¿no? Puedes entrar a un museo sin estar por lo menos un museo en Italia, en Londres, en Francia, sin necesidad de estar físicamente allá, ¿no? Puedes ver todas las obras literarias, puedes ver las obras artísticas, puedes ver eh, todo lo que quieras. Así es. Puedes ver las obras de Miguel Ángel, sin necesidad de llegar a Italia o llegar a Francia. Funciona informar, entretener, educar y aportar con opinión diversa. Esto cada día crece mucho más. Ya por internet puedes hasta trabajar por internet sin necesidad de moverte
de tu casa y estás trabajando, ¿no? Entonces permite el acceso a casi cualquier información que el usuario requiera, puede absorber a todos los demás medios de comunicación, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo absorbe a las personas. Entonces los mensajes son ilimitados, puede ser de política, religión, ciencia, ocio, música, video, chat, juegos, deporte, tendencia, etcétera. A ver si- bueno, esperando que salga el video porque está demoradito.